Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a entrar al módulo de destilación. Para ello vamos a comenzar con destilación batch simple. Y en este ayudantía se van a tratar todos los casos que su profesora generalmente les evalúa, que son tres. Y asimismo vamos a conocer, como siempre, al inicio un poco de la teoría y cómo funciona el proceso. Pues bien, tal como su nombre lo dice, estamos en una destilación tipo batch. Y como se explicó en la primera ayudantía, el proceso batch es un proceso por lotes. Por tanto, lo que se espera es que la cantidad total de materia prima se introduzca en el sistema al inicio del proceso, para pues al final obtener la cantidad de producto luego de un tiempo determinado. Es por ello que vemos en las consideraciones que se carga la mezcla inicialmente. Como es una destilación simple, va a haber una sola etapa en todo el proceso. Como vemos, esto no es una columna. Aquí tenemos a lo que es nuestro destilador. Asimismo, vemos que el whey se encuentra dentro del destilador o rehervidor, que este destilador funciona también como rehervidor porque aquí se da la transferencia de calor. Aquí vemos que hay un calor de rehervidor, el cual es el que va a generar el vapor que luego se va a condensar. Entonces vemos que aquí se carga la mezcla inicial y a su vez al finalizar el proceso va a quedar mi residuo o mi waste. También vemos que no hay una corriente de entrada, ya que todo se encuentra dentro del recibidor antes de iniciar el proceso, como lo expliqué al inicio, porque es un proceso batch. Entonces, obviamente no vamos a tener corrientes de entrada, solo la corriente de salida. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para este módulo? Primero tenemos a la ecuación de Rayleigh. La de Rayleigh es sencilla porque también hay una que es Rayleigh analítica, que considera la volatilidad relativa. En este caso, la Rayleigh es sencilla, lo único que considera son los flujos de residuo, de alimentación, el área, y también considera las fracciones de alimentación y la fracción de residuo. Tenemos el balance global, que ya lo conocemos porque anteriormente vimos McCabe. Asimismo, tenemos el balance por componentes, tenemos una ecuación de equilibrio y la regla de Simpson. Esto de aquí probablemente lo han visto en cinética y reactores. Esta regla de Simpson me sirve para obtener un área y es importante conocer que para ello se necesitan de tres puntos equidistantes. Podemos observar que para esta regla de Simpson necesito conocer mi fracción de alimentación, mi fracción de residuo. Asimismo, tenemos la ecuación de Rayleigh analítica, esta es la que les decía, esta de aquí, como observamos, considera la volatilidad relativa. Entonces, ahora vamos a enfrentarnos a los ejercicios. Para ello, como les digo, hay tres casos. El primer caso que vamos a considerar es en el que hay que iterar. Para ello vamos a resolver el ejercicio 9.1, un ejercicio que a mí me costó un poquito cuando recién empecé a ver la materia. Al inicio me costó entenderlo, pero ya después es bastante sencillo, así que lo vamos a hacer. Y dice, deseamos utilizar un alambique simple. El alambique simple es esto. Esto es su alambique, el libro lo dice así, al menos esta traducción. Entonces, deseamos utilizar un alambique simple, que como sabemos es una sola etapa de equilibrio, para separar el metanol del agua. La carga de alimentación al alambique es de 50 moles de una mezcla de metanol al 80% molar. Deseamos una concentración de destilado promedio de 89,2% molar de metanol. Encuentre la cantidad de destilado recolectado, la cantidad de material que queda en el alambique y la concentración de material en el alambique. La presión es de 1 atmósfera y los datos de equilibrio de metanol y agua a 1 atmósfera se dan en la tabla 2.7 del problema 2 de 1. Bueno, esta es la tabla de la cual se refiere. Entonces vamos a utilizar la metodología Gini para poder empezar con la resolución de nuestros ejercicios. En los objetivos ponemos lo que el ejercicio nos pide encontrar. En este caso nos pide el destilado, el flujo del waste y el XW, que es mi fracción de residuo. Bien, vemos aquí que me dice encuentra la cantidad de destilado, esta es la D, la cantidad de material que queda en el alambique. Como les dije hace unos momentos, el alambique representa a su hervidor destilador. Entonces, por tanto, esto de aquí es el waste, es lo que me piden. Asimismo, me dicen la concentración de material que hay en el alambique.
Esta concentración de material no es más que mi fracción de waste, es decir, mi fracción de residuo, mi XW. Entonces, bien, eso es lo que nos pide. Una vez que nosotros encontramos, bueno, detallamos qué es lo que el ejercicio nos sugiere encontrar, ahora debemos plantear el esquema. Como es una destilación más simple, el esquema va a ser este. Asimismo, vemos los datos. Y mi forma inicial me dice que tengo 50 moles de una mezcla de metanol. Como es una alimentación, la voy a representar con la F de feed. También me dice que la composición de esta alimentación es 80% molar. Por tanto, este va a ser mi XFIT, tal como lo vemos aquí. Y podemos ver que nos dice, deseamos una concentración de destilado promedio de 89,2% molar de etanol. Por tanto, este de aquí va a ser mi X de ABG, como lo vemos acá. Una vez que ya tenemos los objetivos, los esquemas y el dato, vamos a la información. En la información lo que yo debo detallar es cuál es mi componente más volátil. En este caso tenemos metanol y tenemos agua. Sabemos que el agua ebulle a 100 grados Celsius y el metanol ebulle a 65 grados Celsius. Por tanto, este de aquí va a ser el que se va a evaporar y luego condensar para hacer mi destilado que pues mayoritariamente va a ser metanol. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Lo que yo siempre hago es que primero veo qué es lo que me piden. Ok, me piden un destilado, me piden un waste y me piden un X waste. Entonces, lo que yo hago primero es ver las fórmulas. Me piden un destilado. ¿De dónde yo puedo sacar el destilado? Vemos que en estas dos ecuaciones tengo un destilado. Mi destilado yo lo puedo sacar de mi balanza general. Pero para sacarlo de mi balanza general yo debería tener mi F, que sí me lo da el ejercicio, y mi flujo de residuo, mi waste. Pero este valor yo no lo tengo. Es más, es una de las incógnitas que el ejercicio me pide. Entonces yo digo, bueno, ¿de dónde puedo sacar mi waste? Veo que tengo esta opción de aquí y veo que tengo esta opción de acá. Pero esta opción también considera al XD, que es otro dato que me piden, por tanto no puedo usar este. ¿Cuál opción me queda? La Rayleigh. Rayleigh, ¿qué me pide? Para hallar el W, me pide el flujo de alimentación, que sí lo tengo, eso está multiplicado por un Euler, y esto está elevado a la menos área. Entonces yo digo, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es hallar mi W. ¿Cómo hallo mi W? Con la ecuación de Rayleigh. Tengo el flujo, tengo el Euler, obviamente, y el área que es lo que necesito. ¿Cómo sacamos el área? Con la regla de Simpson. Entonces, ese es el algoritmo que vamos a seguir. Vamos a utilizar Rayleigh para hallar el W. Una vez que yo y el W puedo despejar de aquí mi destilado. Y una vez que tengo mi destilado y mi W, puedo venir a mi balanza de componentes y despejar esta de aquí, que es mi tercera incógnita. Y así es como resolvería mi problema. Así que vamos a hacerlo. Bien. Como observamos, el ejercicio me da una tabla de equilibrio. Esto de aquí me sirve para hallar el área. Vemos que tenemos metanol líquido, como sabemos el líquido lo representamos con X, y metanol vapor que lo vamos a representar con Y. Entonces lo primero que debemos hacer es que debemos generar la tabla de equilibrio. ¿Cómo la genero? Primero resto Y menos X y luego a eso le saco el recíproco, es decir, 1/Y menos X. Y ustedes dirán, ¿para qué hago esto? Si nos damos cuenta, aquí en la ecuación de Rayleigh yo tengo una integral. Esta integral evalúa 1/Y menos X. Entonces, por eso acá yo hago ese 1/Y menos X. Entonces, una vez que yo genero esta tabla, puedo hallar el área. Vemos que el área considera una fracción de alimentación y una fracción de residuo. Este de aquí el problema sí me lo da, vemos que es 0,8, pero la fracción de residuo no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo asumo un valor de fracción de residuo. Este residuo obviamente debe ser mucho menor a la alimentación, ¿cierto? No tendría sentido que mi fracción de residuo sea mayor a lo que yo le estoy alimentando a mi sistema. Entonces, mi alimentación era 0,8. En este caso se subió un valor de 0,7. Está, está bien decir que se puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea menor a su límite, que en este caso sería la alimentación. En este caso se tomó 0,7. Entonces vamos a analizar la fórmula. Me dice que resta el XF, que ya sé que es 0,8, menos XW, que lo asumí como 0,6, perdón, 0,7, y lo divido para 6. ¿Ok? Entonces, luego de eso tengo una multiplicación que realmente es una sumatoria, como vemos acá. ¿Y qué me dice? Que tome 1/Y menos X evaluado en XW final.
Entonces yo vengo a mi tabla y debo tomar el valor de 1 sobre y menos x que le corresponde a mi valor de xw final. Mi xw final es el valor que yo asumí de 0,7. Entonces, si yo vengo en el eje, perdón, en la tabla a la columna de x y busco 0,7, vemos que el 1 sobre y menos x es 5,85. Entonces, aquí voy a reemplazar 5,85. Luego me dice que es más 4 veces 1 sobre y menos x evaluado en xw final más xf sobre 2, que es justamente lo que yo saqué, que es 0,75, mi valor promedio. Entonces vengo a la columna de x, me ubico en 0,75 y veo qué valor de 1 sobre y menos x le corresponde. En este caso, 6,89. Por tanto, va a ser 4 por 6,89. Luego más, y finalmente vemos que tengo 1 sobre y menos x evaluado en xf. ¿Cuál es mi valor de xf? El que el ejercicio me daba de 0,8. Por tanto, yo vengo, me ubico en 0,8 y veo qué valor le corresponde de 1 sobre y menos x. Vemos que es 8,69. Si bien es cierto, al ser esto una sumatoria, no importa si yo pongo el 8,69 acá o el 5,85 acá, pero pues está chévere que sigamos un orden. Lo que sí es importante es que tengamos en consideración que el 4 sí o sí debe estar multiplicado por el valor promedio. Y otra cosa que deben saber es que, tal como les dije, la ecuación de Simpson considera 4 puntos equidistantes. El consejo que yo les doy, y como a mí se me hace mucho más fácil hacerlo, es hacer lo que estamos haciendo aquí, sacar un promedio, porque al yo tener un promedio, yo me aseguro que estos tres valores van a ser equidistantes entre sí. Sin embargo, si ustedes no quieren sacar este valor promedio, lo que pueden hacer es tomar cualquiera de estos 3 puntos equidistantes. Claramente, deben considerar sus límites, que en este caso son la fracción de alimentación y la fracción de residuo, y pues los evalúan. Pero de forma sencilla, si yo saco el promedio, me aseguro que es un valor equidistante y puedo trabajarlo así, tal como lo estamos haciendo. Entonces, una vez que yo reemplace los datos, voy a hallar el área, tal como le dice la fórmula. Y una vez que tengo el área, puedo utilizar la ecuación de Rayleigh, que me decía que W es igual al flujo de alimentación por Euler multiplicado al menos área. El flujo de alimentación era 50 por Euler elevado al menos 0,70, que fue lo que nos quedó en nuestra área. Si nosotros metemos esto a nuestra calculadora, vamos a obtener un valor de W final de 24,83. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan los que les decía? Una vez que hallamos W, ¿qué es lo que seguía? Como ya tengo W y tengo F, puedo hallar el destilado, que era otra de mis incógnitas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya hallé esta, con el balance de materia voy a hallar esta, que es lo que haremos ahorita. Vemos que aquí tenemos el balance de materia, la alimentación es igual al flujo de residuo más el destilado. Mi flujo era 50, mi residuo era 24,83, por tanto mi destilado va a ser 25,17. Entonces, el paso siguiente es hallar la fracción de destilado promedio. Para ello, yo voy a utilizar el balance balance de materia por componentes. Y aquí es cuando se comprueba que el valor que yo asumí de XW es correcto o no. ¿Cómo hacemos esto? Bien, vamos a calcular la fracción de destilado. El valor de F era 50, mi fracción de alimentación era 0,8, estos son datos del problema, menos W, que es el que hallé justamente en un paso anterior, que era 24,83, por XW final, que es un valor que asumí de 0,70. Esto dividido para el destilado, que lo hallamos hace un segundo, que es 25,17. Si yo meto todo esto a la calculadora, me queda un valor de 0,898. Y aquí es donde se comprueba. El libro me sugiere, vea si XD calculado, que es el que hice ahorita, es igual a XD a BG, que es el promedio. Si no, continúe probando y errando, o sea, haciendo una prueba y error, es decir, una iteración. Entonces, vemos que este valor de aquí de 0,988 es bastante cercano al que el ejercicio me pedía, porque el ejercicio me decía que desean una concentración de destilado promedio de 89,2. Entonces mi XD a BG promedio es 0,892. Estos valores son bastante cercanos.
Igual yo hago un porcentaje de error para comprobar que este sea menor al 5%, que es el límite que la MIS les deja. Como en este caso el valor sí es menor al 5%, yo digo que el XW asumido es válido. Si este porcentaje de error fuera mucho más alto, lo que yo debo hacer es que debo considerar un valor distinto de fracción de residuo. Una vez que yo asumo un valor distinto, le saco el promedio, lo meto en la ecuación de Simpson para hallar el W, perdón, para hallar el área, y con el área puedo hallar el W, con el W hallo el destilado, hallo mi XD calculado y los comparo nuevamente. Y así hasta obtener un porcentaje de error bastante pequeño. La misma en las lecciones o exámenes generalmente pide de 2 a 3 iteraciones. Bien, y así es como terminamos el primer caso, que es el caso de iterar. Ahora vamos a ver un segundo caso.